Los márgenes en la Fórmula 1 son tan pequeños que a veces es difícil notarlos a simple vista, y una de las herramientas que nos permiten ver de manera más amplia estas diferencias es la telemetría, y hoy intentaremos aprender un poco más de ella. La telemetría mide ciertos parámetros del coche, los cuales se detectan con sensores y se transmiten a los ingenieros en el pit lane, o también se pueden transmitir al centro de operaciones del equipo. La telemetría es una parte vital de los equipos de Fórmula 1, esto para conocer el rendimiento tanto del coche como del piloto, y que después puede ser ocupada para optimizar el auto y tener una mayor velocidad. Tomaremos la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2024, en concreto las vueltas de Pierre Gasly y George Russell. Bueno, aquí tenemos las vueltas de calificación de los dos pilotos. El verde es George Russell y el azul es Pierre Gasly. Vamos a ver la telemetría de la mejor vuelta de cada uno de los dos. Seleccionamos las dos y se nos va a abrir un apartado aquí abajo donde tenemos la vuelta completa y vemos dónde domina cada uno de los pilotos. Por ejemplo, el Mercedes, desde aquí vemos que saliendo de las curvas tiene más velocidad que el Alpine, y vemos que el Alpine en el final de las rectas es donde gana siempre, donde tenemos diferentes gráficas: gráfica de velocidad, gráfica del tiempo delta en referencia del piloto más rápido al piloto más lento. Tenemos otra gráfica del porcentaje del acelerador, otra del porcentaje de freno, de las revoluciones por minuto del motor, de las marchas y de cuando se activa el DRS. Empecemos por la gráfica de velocidades. En el lado vertical tenemos la velocidad y en el horizontal tenemos cómo se va desarrollando la vuelta. ¿Cómo identificamos qué es lo que está haciendo el piloto? Para ubicarnos en el mapa de la vuelta podemos fijarnos en las frenadas. Las frenadas normalmente se reflejan cuando hay una disminución muy grande de velocidad. Por ejemplo, la frenada de la 1, que está justo aquí, vemos que el Alpine llegaba a más velocidad, a 331, y más o menos están frenando en el mismo punto. Ahorita lo vamos a checar en el frenado. La velocidad mínima que alcanzan es muy similar. Aquí podemos ver que el punto más bajo son 3 kilómetros de diferencia, lo cual no nos dice mucho todavía, pero ya en la aceleración, en la salida de la curva, como vemos aquí reflejado, a partir de la mitad de la curva el Mercedes logra salir con más velocidad, y eso es debido a esta parte que se ve aquí, que Gasly está acelerando, deja de acelerar un poquito y vuelve a acelerar. Entonces, por esa razón pierde aquí mucho tiempo y gana Russell. Más abajo tenemos el tiempo de los deltas. Veíamos que como Gasly llegó a la primera curva con mayor velocidad, tenía una décima de ventaja, pero cuando pasa lo que estábamos viendo arriba, de que él, en vez de seguir acelerando progresivamente, suelta un poco y vuelve a acelerar. Entonces, por haber hecho eso, Russell, a partir de ese punto y hasta la siguiente frenada, le gana 3 décimas. 3 décimas y un poquito más. Aquí lo podemos ver. Y aunque Gasly lo vuelve a recuperar en la frenada, vuelve a pasar lo mismo. El Mercedes, debido a la configuración que traía, o como yo pienso que es que como ponían los neumáticos a temperatura más rápido o tenían una mejor preparación, tenían más agarre al momento de las tracciones. Entonces ahí sacaban la diferencia. Aquí vemos cómo sale más rápido Russell de la curva 1 y 2. El Alpine tiene mayor velocidad punta. Llegan prácticamente iguales a la curva que es 4. Y otra vez pasa lo mismo. Russell, al tener mejor agarre, sale más rápido de esa curva, aplica el acelerador más rápido y por eso vuelve a ganar. Y eso lo vemos en toda la vuelta. Sale más rápido el Mercedes, el Alpine lo alcanza, pero cuando es una curva o en medio de una curva es donde el Mercedes vuelve a tener más velocidad, porque están teniendo más agarre. Esa es una de las diferencias que se ve en la vuelta, en la curva 2. Y aquí lo vemos con el delta, como solamente por ese factor Russell le saca 3 décimas en la vuelta. Bueno, en esa parte, no en toda la vuelta. Y aquí estamos con el acelerador, que se refleja un poco lo mismo.
Russell lo máximo que baja el acelerador es al 66%, mientras que Gasly en esa frenada que estamos hablando deja de aplicar hasta un 28%. Que es prácticamente 50% de acelerador menos de lo que estaba poniendo Russell, entonces saca las 3 décimas ahí. De ahí en fuera, normalmente el acelerador se aplica muy similar, muy similar en toda la vuelta, menos en la que es penúltima curva, donde Russell igual vuelve a soltar menos el acelerador. Gasly aquí lo suelta hasta un 70% y Russell a un 90%, pero es igual por la confianza que tienen en el coche y porque tienen más agarre, entonces puedes aplicar más acelerador. Dos gráficas siguientes, que es la del acelerador y la del freno. Es prácticamente lo uno a lo contrario del otro, aunque no necesariamente. Hay algunos momentos en los que el piloto como tal no está ni acelerando ni frenando, simplemente está dejando el carro con la inercia. Otras de las diferencias más importantes, además del freno y del acelerador en las vueltas, son el cómo cambian de marcha. Por ejemplo, aquí vemos cómo Russell casi siempre va por delante en las marchas. Llega antes a cambiar de marcha. Esto puede ser por la relación de marchas que tienen los autos, o también puede ser porque lo hacen para controlar la tracción del auto. Si tú vas bajo de revoluciones, es más fácil controlar la aceleración del auto. Por ejemplo, vemos que es la curva 1. Desde la curva 2, Russell empieza a subir las marchas antes que Gasly. Incluso llega a octava antes. En la curva 4, aquí vemos que en la gráfica de las velocidades, en la curva 4 vemos que los dos bajan a tercera velocidad, pero Russell lo hace todavía más tarde que Gasly. Y esto puede ser debido a que como tiene un mayor agarre en los neumáticos, tiene más confianza para frenar. Entonces puede bajar las marchas todavía después de lo que lo hace Gasly. Gasly lo empieza a hacer desde antes, por lo mismo, porque a lo mejor no tiene tanto agarre como Russell. Otra gran diferencia que vemos durante la vuelta es en la recta más larga de todo el circuito, donde el Alpine llega a 354 km por hora, mientras que el Mercedes llega a 345 solamente, donde vemos que la línea del delta empieza a bajar poco a poco por la velocidad punta, pero vemos que no es lo suficientemente grande el diferencial de velocidad como para que se reduzcan las 4 décimas que traía de déficit Gasly. Entonces podemos ver que acabando la recta principal, Gasly frena poquito antes que George Russell. Aquí estamos en la gráfica del brake, del freno. ¿Y por qué puede ser esto? Puede ser por varias cosas. Primero, porque va a mayor velocidad. En segunda, porque puede tener una referencia de frenado diferente a la que tiene George Russell. Frena antes, lo cual impacta directamente en el tiempo que está haciendo, ya que Russell puede recuperar tiempo frenando más tarde. El acelerador vuelve a ser un factor aquí. Lo vuelve a aplicar un poquito más rápido que Gasly. Ven que es como una pequeña S donde se pegó con la Pinto. Suelta un 6% de acelerador, mientras que Gasly vuelve a soltar el acelerador más de lo que lo hace Russell, yendo de un 84 a un 72% y volviendo a acelerar, lo que le hace volver a incrementar su delta. Aquí vemos y ya había bajado 2 décimas de las 4 con las que venía, y lo que pasa es que vuelve a pasar lo mismo con el acelerador de lo que pasaba en la primera curva, y entonces vuelve a crecer el delta. Aunque vemos que al último el delta va disminuyendo de nuevo, es porque la velocidad punta del Alpine vuelve a ser mayor a la del Mercedes. Y con esto nos podemos dar una idea de dónde es donde realmente está ganando el Mercedes, que es en la salida de todas las curvas, porque no llega con mayor velocidad a las curvas, pero sale mucho más rápido que el Alpine. Y por ejemplo, aquí también una última diferencia un poco curiosa es que Russell abre antes el DRS que Gasly, que a lo mejor este pequeño error o alguna cosa que le pasó a Gasly al abrir el DRS puede haber hecho que haya perdido no una décima, a lo mejor un poco menos, pero también es diferencia en la vuelta. Por ejemplo, también aquí cuando cierra el DRS pasa lo mismo. Russell lo cierra todavía después que Gasly, y esto tiene que ver directamente cuando aprietas el freno. Normalmente en los Fórmula 1 cuando tú aprietas el freno es cuando se cierra el DRS automáticamente. Entonces, como Gasly empezó a frenar antes, su DRS se cerró antes, y el de Russell al frenar después, pues obviamente también se cierra después el DRS. De que vemos que aunque el Alpine realmente llega a mayor velocidad punta,
no es capaz de acelerar de la misma manera que el Mercedes. Que el Mercedes lo hace con mayor confianza porque tiene un mayor agarre. Y pues eso es una forma muy rápida de analizar una telemetría, que esto realmente no es una telemetría completa porque la telemetría completa de un Fórmula 1 tiene muchísimos más datos, como el desgaste de los neumáticos, las temperaturas, los modos motor, etcétera. Y realmente a esas es muy difícil tener acceso. Esto es una referencia que podemos obtener en F1 Tempo, que es una página donde tú puedes ver las telemetrías de las carreras, vuelta, por sesión, por año. Si tú quieres saber un poco más de Fórmula 1 o entender un poquito más por qué un piloto tiene tanta diferencia con otro, pues lo puedes ver aquí. Inclusive después podemos hacer un video, por ejemplo, de la diferencia entre Checo y Max para ver realmente qué es lo que pasa o dónde es donde Max realmente le está ganando a Checo. Pero sí pueden visitar la página de F1 Tempo para realmente darse cuenta de para darse cuenta de todos estos detalles que hacen la diferencia en la Fórmula 1. Y bueno, si les gustó este video que hice explicando un poco la telemetría, denle un like y ojalá se pudieran suscribir. Y si quisieran que les explicara algunas otras cosas de las que les pudieran ayudar a entender más la Fórmula 1, pues déjenlo en los comentarios y pues nos vemos en otro video.